Comencemos esta clase. La semana pasada, estimados alumnos, vimos la filosofía moderna. El objeto de estudio, recuérdenlo, era el conocimiento, en específico, cuál es la fuente del conocimiento. Recuerden que si responden razón, son racionalistas y estarían de acuerdo con Descartes. Y si responden la experiencia, son empiristas y estarían de acuerdo con John Locke. Correcto. Descartes quiere fundamentar el conocimiento, entiende por conocimiento lo claro y distinto, lo indudable. Muy bien. Y también Descartes defiende ideas innatas y su famosa frase, pienso, luego existo. Por otro lado, John Locke dice que nada hay en el entendimiento que primero no haya estado en los sentidos, de lo que se deduce que la mente es como una tabula rasa y la experiencia es la fuente del conocimiento. Correcto. Muy bien. Y luego Kant hace una síntesis entre racionalismo y empirismo porque señala que necesitamos de la experiencia, ¿no?, para conocer, pero también de la razón. Asimismo, Kant dice que conocemos el fenómeno, la apariencia de la realidad, mas no la realidad en sí, que es el noumeno, y el giro copernicano quiere decir que el sujeto construye el objeto. Y la diferencia entre juicio analítico y juicio sintético. Analítico, verdad a priori, sintético, a posteriori. Tomando lo mejor de cada uno, vimos los juicios sintéticos a priori. Son los que hacen posible la ciencia, ¿no? Muy bien. No, Diego no puede venir en el examen, el periodo cosmológico, porque viene lo que hacemos. Semana 1, introducción. Luego vimos periodo antropológico y periodo de los grandes sistemas. Tampoco te puede venir una pregunta del periodo de las escuelas helenístico-romanas en este examen. No, porque no lo hemos visto. Tampoco te puede venir Søren Kierkegaard, que está en la filosofía contemporánea, porque no hacemos. Vamos a ver a Hegel, a Marx, o sea, a Marx, a Comte y a Nietzsche. Mejor dicho, jóvenes, para que quede claro, más bien agradezco la pregunta, Diego, a ustedes le viene lo que hacemos en clase. Correcto, ¿no? Lo que hacemos, las semanas que hacemos, los autores y los conceptos que hacemos. Por ejemplo, de Marx te podría venir la alienación del trabajo, no está desarrollado en la CEPA, en la separata, ¿no, jóvenes? Sí, muy interesante tu pregunta porque sirve para aclarar cualquier duda, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, manos a la obra, como se dice. Vayamos a Hegel. Lo que me interesa que sepan de Hegel, jóvenes, es primero la concepción que tiene él de filosofía. Para Hegel, la filosofía es el conocimiento absoluto de toda la realidad. O perdón, saber absoluto de toda la realidad. Esto supone una crítica a la concepción etimológica de filosofía, porque recordarán ustedes que filosofía significaba etimológicamente amor a la sabiduría. En el prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel dice, la filosofía debe dejar de ser el amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma. Es decir, el filósofo debe dejar de estar detrás del saber para raptar al saber, podríamos decir, y ya tener el saber. Ya no debe ser un amor a la sabiduría, sino una sabiduría misma. Y es un saber absoluto o conocimiento absoluto porque, a diferencia de las ciencias, el filósofo tiene un saber totalizador. ¿Recuerdan la primera clase? Mientras el biólogo está concentrado en los seres vivos, mientras el astrónomo está concentrado en los cuerpos celestes, al filósofo le interesa toda la realidad, ¿correcto? Una frase conocidísima de Hegel es, todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Qué quiere decir esa frase? Que todo lo real se comprende por la facultad humana de la razón. Y la segunda parte, que un poco más difícil ya de entender, que solo existe lo racional. Probablemente para entender esto, primero deban entender qué es el idealismo de Hegel. A ver. Cuando ustedes vean una palabra que termina en ismo, ismo es un sufijo griego que significa corriente, movimiento.
Racionalismo, le quitas ismo y queda razón. Corriente filosófica que considera que la razón es fundamental en el proceso de elaborar ideas. Correcto. Luego tenemos el empirismo. Quitas ismo, queda experiencia. Criticismo, quita ismo, queda crítica. Entonces, idealismo. Le quitas ismo y queda idea. En ese sentido, el idealismo es aquella corriente filosófica que considera fundamental la idea. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que primero existe la idea y luego la realidad. ¿Cómo así, profesor? Veamos un ejemplo. Hegel se pregunta, ¿por qué debemos recordar a Jesús? Y para Hegel, Jesús es importante porque en el siglo I Jesús trajo la idea de la libertad. ¿No? La idea de la libertad. Correcto. ¿No? En el siglo I tenemos a Jesús. La pregunta es, Jesús dijo, todos somos libres e iguales. En el tiempo de Jesús, ¿todos eran libres e iguales? No. Hegel dice, no importa, porque ya surgió la idea de la libertad. Y una vez que surge la idea de la libertad, esta idea va a demorar muchos siglos, pero se va a encarnar. Y así tenemos que esperar siglo XVIII, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, todos somos libres e iguales como realidad. Entonces, primero surgió la idea y luego surgió la realidad. Incluso Hegel, en su filosofía de la historia, llega a decir que la idea de libertad se mueve de Oriente a Occidente. ¿Qué quiere decir eso? No sé si han visto la película 300. En la película 300, diría Hegel, se ve que del bando de los persas, Jerjes era el único libre. Si vamos, digamos, a Grecia y Roma, vamos a ver que algunos son libres, ¿no? Pero no todos eran libres en la democracia griega. Varones atenienses, adultos, no mujeres, no niños, no extranjeros. Entonces, la idea se va desarrollando. Es como si tenemos acá la idea de la libertad y, digamos, poco a poco se va desarrollando, ¿no? Primero los hombres, luego todas las mujeres, luego las minorías sexuales, o sea, vamos exigiendo que se cumpla la idea de libertad, podríamos decir, ¿no? Muy bien, y de esto se deduce que para Hegel, por esto de la razón, lo finito solo tiene sentido como parte de lo infinito, o sea, cada momento histórico se entiende desde el espíritu absoluto de la libertad, podríamos decir. Pero para entender cabalmente esto, probablemente debamos también explicar qué es la dialéctica. La dialéctica, jóvenes, es ese método de Hegel, ¿no?, que tiene tres momentos: tesis, afirmación; antítesis, negación; y síntesis, negación de la negación. Por ejemplo, siempre hay un momento donde se afirma algo. La facultad fundamental en el proceso del conocimiento es la razón. Pero luego en la historia tenemos un movimiento que niega lo que dijo el racionalismo, y más bien decía que la fuente del conocimiento no es la razón, sino la experiencia. ¿Cómo se llamaba ese movimiento, jóvenes? ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Muy bien, el empirismo de John Locke. Pero lo que dice Hegel, y es importante, es que después de esos dos movimientos radicalmente opuestos, va a llegar un tercer momento que va a tomar lo mejor de cada uno. Porque síntesis en alemán es Aufhebung, y Aufhebung significa, digamos, superación como conservación de los dos momentos anteriores. No es superación como borrón y cuenta nueva. Muy bien. Y ese proceso es digamos, lo que ustedes conocen como el criticismo de Immanuel Kant. Hay otros ejemplos: tesis, la ilustración, ¿no?, el desarrollo de la razón, ¿no? Pero luego, jóvenes, digamos, en la ilustración con la razón, ¿correcto? ¿No? La ilustración con la razón. No sé qué le pasa a mi mouse, jóvenes, miren. Primero se iba donde quería y ahora está. Ya. Entonces, está acá
la razón. Correcto, ¿no? Está la razón, ¿no? Muy bien. Ahora, la antítesis, ¿cómo se llama ese movimiento que denosta la razón y defiende los sentimientos en el hombre? Víctor Hugo, Goethe, ¿no? El romanticismo, que señala los sentimientos. ¿Ven? Señalamos algo y luego se espera un movimiento que tome lo mejor de cada uno, ¿no, jóvenes? Muy bien. No es desconocido que Marx realiza una crítica a la filosofía de Hegel. Lo que decía Marx es que Hegel tenía una conciencia invertida del mundo, porque Hegel pensaba que primero era la idea y luego la realidad, la materia. Marx dice, no, primero es la materia, luego las ideas, ¿no? Digamos, primero es la manzana, luego la idea de manzana, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que se conoce como el materialismo. Pero ojo, el materialismo no dice que solo existe la materia. Hay un famoso chiste de la década de la guerra o del periodo de la Guerra Fría en el cual conversan un doctor norteamericano creyente y un astronauta ruso ateo. Y el astronauta ruso le dice, yo he viajado por el espacio y nunca he visto ningún ángel ni a tu Dios. Y el creyente norteamericano le dice, bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. En esta broma supuestamente sale airoso el creyente que es, digamos, doctor. Pero en realidad Marx no dice que solo existe la materia. Lo que respondería Marx es, ¿podría existir un pensamiento sin la base material del cerebro? ¿Podría existir un pensamiento sin la base material del cerebro, jóvenes? ¿Qué dice? Eso es un materialista. Todo es materia o manifestación de la materia. Ahora, lo interesante, ¿no? Lo interesante de, digamos, Marx es que critica el idealismo de Hegel, pero toma su dialéctica, o sea, la materia tiene un movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. ¿Estamos bien? ¿No? Entonces, jóvenes, Marx es un materialista dialéctico. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia con el materialismo histórico? No se hagan ningún problema. Cuando ustedes aplican el materialismo dialéctico para estudiar la historia, la sociedad y la economía, a eso se le conoce como materialismo histórico. ¿Estamos? ¿No? Materialismo dialéctico, cuando tú estudias la naturaleza, tesis, antítesis, síntesis. Materialismo histórico, digamos, estudiar la sociedad. Y, por ejemplo, ibas a encontrar lucha de contrarios, ¿no? ¿Quiénes luchan en la sociedad? Vamos a verlo en un momento. Ahora, antes de llegar a eso, para Marx, estimados jóvenes, ¿no? Para Marx hay una idea fundamental del materialismo histórico, que la estructura económica determina la superestructura ideológica. Para Marx, el hombre, a diferencia de los animales, ¿no? Es un ser que transforma la realidad, que trabaja. Para trabajar, establece relaciones sociales de producción, ocupa un lugar en el trabajo. Eso, dice Marx, va a determinar la forma de pensar de esta persona. No entiendo, profesor. Si ustedes toman el tren, jóvenes, se van a dar cuenta que entre la estación Atocongo y la estación, la estación San Borja Sur y la estación Jorge Chávez, a lo lejos están los cerros de La Molina. Hay algo blanco, parece, digamos, que fuera nieve, pero es un famoso e infame muro. Lo han llamado el muro de la vergüenza, no sé cuántos kilómetros de muro. Separa uno de los barrios más pobres de Lima, Pamplona Alta, con, ¿no? Las Casuarinas, esta zona exclusiva de la Molina. Entonces, jóvenes, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si me hago amigo de una persona de cada parte del mundo? A ver, primero le pregunto al de las Casuarinas, La Molina. Le digo, Surco también, ¿no? Con Lina, con Surco. Ahora, la pregunta es,
¿Estás a favor o en contra de la propiedad privada? Este chico acaba de venir de Oxford de estudiar su pregrado, su padre le ha regalado un Audi y un departamento, ¿no? ¿Ustedes creen que él va a estar en contra de la propiedad privada? Si justamente tiene los privilegios que tiene, porque su padre tiene propiedad privada, medios sociales de producción y explota a otras personas. Muy bien, ahora le preguntamos al chico de Pamplona Alta. Él va a pensar, yo no veo a mi padre porque no tiene propiedad privada, por eso tiene 2 trabajos, 16 horas. ¿Él estará en contra o a favor de la propiedad privada? El de Pamplona Alta, ¿no? ¿Qué creen? ¿Estará en contra o a favor? ¿No? El de Pamplona Alta estará a favor de la propiedad privada para que lo sigan explotando, ¿no? En contra. Va a querer acabar con la propiedad privada. ¿Por qué piensan de manera distinta? Usualmente uno de Pamplona Alta y uno de... Porque pertenecen a estructuras económicas distintas, ¿no? Un ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Jóvenes, digamos, en la esfera económica se da la racionalidad instrumental. Costo-beneficio. ¿Correcto? Costo-beneficio. Entonces, esa idea que está en la esfera económica, poco a poco se desplaza a las formas ideológicas. Religión, que buscan diezmos. Uno que está pensando en qué amigo tener en primer año, el que tiene carro. O sea, costo-beneficio. ¿Con qué me voy a casar? Costo-beneficio. Ah, muy bien, ese chico estudió ingeniería industrial en la Pacífico, así que ya, bueno, voy a casarme con él. Entonces, ven, esa idea que es económica se va a la esfera ideológica. Ese es un ejemplo para que ustedes vean cómo se determina. Para Marx, ¿no, jóvenes? Para Marx, ¿no? Entonces, acá está, la esencia humana es el resultado de las relaciones sociales de producción. La estructura material es la que determina la superestructura ideológica, ¿no? Muy bien. Otra diferencia entre Hegel y Marx, estimados jóvenes, es que Hegel, ¿no? Es que Hegel, o Marx criticaba de Hegel el que tenga una filosofía contemplativa, ¿no? Marx creía que debíamos interpretar el mundo. Profesor, voy a estudiar economía en la sociedad porque quiero entender la pobreza. Lees a Marx y te vas a dar cuenta que todo andaba bien en la sociedad hasta que a alguien se le ocurre decir, esto es mío, esto genera clases sociales, burguesía y proletariado. Entonces tú vas a acabar con la propiedad privada. O sea, ya interpretaste la sociedad, ya te diste cuenta que el problema está acá. ¿Qué debes hacer? ¿Hacer una tesis de pobreza? ¿Dar cursos en la Facultad de Economía de Pobreza? No. Acabar con la propiedad privada, una acción política. Entonces hay que interpretar correctamente el mundo para transformarlo según Marx. Y ese era el problema para Marx con los filósofos que andaban pensando como Hegel. Incluso Marx se burla de los filósofos hegelianos al decir lo siguiente. Los filósofos alemanes piensan en la revolución, los franceses la hacen. Pensaron Rousseau, Montesquieu, Diderot, pero luego la llevaron a cabo. Entonces, Marx también critica esta concepción meramente teórica de la filosofía hegeliana, ¿correcto? Ahora, jóvenes, ¿no? Para Marx, ¿cuál es el motor de la historia? ¿Alguien sabe para Marx cuál es el motor de la historia? ¿Cuál es? Muy bien, Javier. La lucha de clases. En el esclavismo había el esclavo y el amo. En el feudalismo, señor feudal, siervo. Y en el capitalismo, ¿no? El proletariado y el burgués. ¿Quién va a ganar para Marx esta lucha? ¿El burgués o el proletario? El proletario, ¿no? Para Marx el proletario va a ganar. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre Marx, jóvenes? ¿No? Acá tienen tesis, burguesía, antítesis, ahí está la síntesis, la revolución. Y vamos a pasar al comunismo.
Marx no habla de socialismo. Quien hace el aporte teórico del socialismo en realidad es Lenin, porque Lenin sí hace la revolución. Y como hace la revolución, se topa con impedimentos prácticos que Marx nunca previó. ¿Jóvenes? Muy bien. Bien. Entonces recuerden que Marx pensaba, pero para transformar el mundo, ¿no? Eso es sumamente importante en él. Bueno, y Marx también criticaba la religión, jóvenes, ¿ah? Marx decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué la religión es el opio del pueblo? Porque la religión, en vez de hacer que transformemos el mundo, es como una droga que te dice, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, que sean así. Bienaventurados el mundo de los pobres, bienaventurados a quienes les falta, porque de ellos es el reino de los cielos. Es, como dice Hegel, en la fenomenología del espíritu, y Marx suscribe esta lectura, el cristianismo es el suspiro de la conciencia desventurada. Podríamos decirlo, jóvenes. Muy bien. Vayamos a Augusto Comte, fundador del positivismo. Bien, jóvenes, tenemos, ¿no?, a Augusto Comte, que señala que lo fundamental, porque positivismo, borracismo, corriente filosófica que defiende lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo dado en la experiencia, ¿correcto? Eso es lo positivo, lo dado en la experiencia, ¿no? Los hechos, podríamos decir. Por eso, no es casualidad que el positivismo sea asociado, jóvenes, a lo siguiente. Es una defensa de la ciencia y crítica de la metafísica. Defensa de la ciencia y crítica de la metafísica, ¿no? Correcto, porque la metafísica es especular. ¿Cómo un filósofo como Platón puede probar empíricamente que el alma es inmortal? No. Entonces, ellos defienden más bien la ciencia porque se basa en los hechos. Pero ojo, la defensa que hace el positivismo de la ciencia también tiene un tamiz, cariz, o sea, una suerte de tamiz práctico, porque la ciencia va a permitir el orden y progreso de la sociedad, porque la ciencia va a contribuir y ha contribuido, además, contestaba en el contexto de la revolución industrial, ha contribuido a la mejora de la sociedad. Imagínense los ferrocarriles. Antes demoraban un mes en llegar de un punto A un punto B. Luego con ferrocarril lo haces en 24 horas. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que la ciencia, jóvenes, nos ha dado mayor bienestar. La ciencia nos va a sacar de la pandemia con las famosas vacunas. La ciencia permite esta clase virtual. Imagínense, yo estoy en un distrito alejado de ustedes, pero a pesar de eso, puedo impartirles una clase de filosofía. Ustedes pueden escucharme. Los chicos de San Marcos, he tenido clase con ellos en su momento, ¿no? Siguen llevando sus clases, ¿no? Conversamos, discutimos los textos y más. Entonces, gracias a la ciencia, porque nos ha dado cierto bienestar. Hace 100 años, imagínense, hubieran perdido su año universitario, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es importante de la ciencia. Ahora, la ciencia es un conocimiento regional. No investiga sobre toda la realidad. Investiga sobre una parte de la realidad, ¿no, jóvenes? Rechazó la posibilidad de obtener conocimientos absolutos. Muy bien. Frase de Comte: orden y progreso. Bueno, aunque también podríamos decir el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Correcto. Ahora vamos a ver la famosa ley de los 3 estadios. Porque Comte dice, como dice esta cita, para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Vayamos a conocer la historia del conocimiento. Han habido estadios, ¿no? Por ejemplo, en el estadio teológico, jóvenes, en el estadio teológico, ¿no?, predomina la explicación religiosa para dar cuenta de fenómenos de la realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando un griego
vivenciaba un terremoto, decía, Poseidón, ¿no? Poseidón está, digamos, molesto con nosotros. Cuando un vikingo, hay una serie en Netflix que se llama Vikingos, ¿no? Hay una parte donde un personaje le dice a su esposa francesa, ¿no? Rollo creo que se llama, cuando yo veo un trueno, escucho, ¿no? Entonces yo siento que es Thor chancando su martillo. ¿Ven? Es un estadio teológico, está explicando la realidad, pero se están parando en dioses, ¿no? En dioses. Entonces, claro, esta explicación supone de quien da esto, esta explicación, fe, supone cierta fe, ¿no? Y es el momento de la religión. Aunque, claro, el estadio teológico tiene dentro de él tres fases: el animismo, fuerzas naturales; el politeísmo, varios dioses; y el monoteísmo, un solo Dios. Luego viene el estadio metafísico, que habla más de explicaciones racionales, podríamos decir, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Explicación racional, mientras esta es una explicación fantástica. Bueno, Conte la entiende así, ¿no? El filósofo se basa en argumentos. Cuando Aristóteles dice que el primer motor inmóvil le otorga movimiento al mundo, se basa, jóvenes, en argumentos. No es una corazonada, mejor dicho. Conte dice que en este punto existe un hiato, porque la pregunta del estadio metafísico no es el por qué. La pregunta científica para Conte es ¿cómo se dan los fenómenos? Esa es, digamos, la pregunta, no por el por qué, por el cómo. Preguntarnos cuál es la causa final, la causa eficiente, la causa material y la causa formal, esas son preguntas metafísicas. Conte está criticando la teoría de las cuatro causas. ¿A quién está criticando? ¿Quién hablaba de cuatro causas? ¿Lo recuerdan? Aristóteles. Recuerden que es Aristóteles. No hay ningún problema. Acá pueden, en el examen NOA, cuatro causas es Aristóteles, ¿no, jóvenes? Aristóteles. Muy bien. Entonces, claro, Galileo refutó a Aristóteles. Aristóteles decía que si tú lanzas dos cuerpos, el que tiene más peso va a caer primero, ¿no? El que tiene más peso. Galileo con experimentación demostró que no es así, ¿no, jóvenes? No es así. ¿Cómo les puede venir esto? En una pregunta de examen, de los exámenes que tienen. Ciertos grupos de una tribu africana bailan porque considera que si bailan bien, sus dioses les van a enviar la lluvia. ¿En qué estadio se encuentran esta tribu africana? Teológico. Para Platón había un dios que ordenaba este mundo mirando el mundo de las ideas, el demiurgo. ¿En qué estadio está Platón? Teológico, o sea, Platón es un cura. En metafísico, jóvenes. Platón da argumentos, lean el Timeo. Isaac Newton, o sea, quienes están ideando la vacuna, están investigando todo. ¿En qué estadio están? Positivo, ¿no? Positivo, ¿no? Muy bien. Y bueno, Conte decía que el estadio teológico era como la niñez de la humanidad. La gente era ingenua. Terremoto, Poseidón está molesto con nosotros. El metafísico, la adolescencia. ¿Y por qué adolescencia? Porque el filósofo se revela frente a la experiencia. Platón especula y nunca da ninguna prueba empírica de lo que dice. Y luego viene la madurez con la ciencia. Porque el científico dice una teoría, una hipótesis, pero la contrasta en la experiencia, ¿no? Muy bien. Fin con Augusto Conte.
Bueno, y llegamos así a un filósofo que desata pasiones positivas y negativas. Algunos lo admiran, es un baluarte, para otros es alguien denostable. ¿Quiénes critican a Nietzsche, jóvenes? Duramente. Miren esta frase. Una vez leí esta frase, jóvenes, al frente de una iglesia, en el centro de Lima. O sea, al frente de una iglesia habían puesto esta frase, ¿no? Sí, o sea, sí, pues, ¿no? Muy los cristianos, pues, no los cristianos. Sí, en realidad ya, pues, un poco vehemente, ¿no, jóvenes? No fui yo, por acaso, no me vaya. Yo la vi nada más, yo la vi. Entonces, jóvenes, Nietzsche es un filósofo y yo me doy cuenta cuando uno lo lee ya con los chicos en San Marcos, ¿no? Que sí tiene su jale, ¿no? Tiene su jale, porque como es bastante irreverente, crítico, ¿no? Entusiasma mucho a la juventud, ¿no? Muy bien, jóvenes, ahora, Nietzsche, bueno, también Nietzsche le caía un poco mal a las personas que detestan a los soberbios. Nietzsche tiene un libro que se llama Ecce Homo. Bueno, Ecce Homo es la palabra que dice Poncio Pilatos cuando presenta a Jesús en la Biblia, cuando está escrito en latín. Ecce Homo, aquí está el hombre, es la traducción, ¿no? Entonces, claro, ese libro, el primer capítulo de ese libro titula ¿Por qué soy tan sabio? El segundo capítulo, ¿por qué escribo tan buenos libros? Y el cuarto y último capítulo, ¿por qué soy un destino? O sea, Nietzsche dice del mismo, ¿no? Entonces, dice, conozco mi suerte, un día mi nombre irá unido a una de las crisis como jamás la ha habido en la Tierra, porque yo he demostrado que lo que se consideraba verdad era una mentira, dice Nietzsche, ¿no? Entonces, claro, era un filósofo que tenía ciertamente conciencia de que iba a producir un terremoto moral en la cultura, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ahora, Nietzsche, jóvenes, estudió filología. Sí, es un poco, ¿no? Tiene mucho de eso, digamos, en Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿no? Nietzsche, jóvenes, ¿no? No estudió filosofía, estudió filología. No dictaba filosofía en la universidad, dictaba literatura griega. Ahora, la filosofía de Nietzsche representa una crítica a la cultura occidental. El detalle es que Nietzsche defiende que lo que nosotros llamamos Occidente es una combinación de ideales de la cultura grecia, o de la cultura griega, de Grecia, más lo que nosotros consideramos como cristianismo. Entonces, lo que va a hacer Nietzsche es estudiar estas dos fuentes de, digamos, lo que llamamos cultura occidental. Por eso, su primer libro, En el origen de la tragedia, analiza la cultura griega y, claro, trata de responder una pregunta que se hizo Goethe, Winckelmann y muchos estudiosos de la cultura griega. ¿Qué tiene la cultura griega que tiene ese magnetismo que hace que muchos de nosotros nos sintamos maravillados cuando leemos un libro de historia de Tucídides, una tragedia de Esquilo, una comedia de Aristófanes, cuando vemos una escultura de Fidias, cuando vemos una arquitectura de Dédalo? O sea, ¿qué tienen los griegos cuando leemos un diálogo de Platón? O sea, ¿qué tienen? Entonces, la respuesta que da Goethe, por ejemplo, es que la cultura griega es una cultura desarrollada porque es la cultura de la razón, de la mesura, de la luz, de la medida, del dios Apolo. Lo que dice Nietzsche es que ese abordaje es cuanto menos unilateral, porque así como a los griegos les gustaba Apolo, tenían otra deidad tan importante como Dionisio, el dios de los instintos, del frenesí, del impulso sexual, de la sexualidad, del vino. Hay una tragedia de Eurípides que se llama Las Bacantes, pero cuidado, cuidado. El otro día pusieron una carita triste cuando dije eso. Así se llama la tragedia, Las Bacantes, porque el dios es el dios Baco, Dionisio, y las bacantes son sus sacerdotisas.
En esa tragedia, Eurípides cuenta que, digamos, las bacantes juntaban vino y en las fiestas dionisíacas todos bebían, se embriagaban y todo terminaba en orgías. Esa era la forma de rendirle tributo a Dionisio. Y el Estado ateniense, aparte de las tragedias, te daba feriados para que tú vayas tanto a ver la tragedia como para que vayas a las fiestas dionisíacas. O sea, y entonces Nietzsche dice, ¿solo Apolo gobernaba? No, también Dionisios, ¿no? Entonces tenían esos dos dioses, hasta que llegó el primer payaso de la cultura griega. Dice eso Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos. ¿Quién es ese payasito? El gran Sócrates. ¿Por qué Sócrates, jóvenes, es el primer payaso de la cultura griega? Porque Sócrates es excesivamente racional, podríamos decir, ¿no? O sea, Sócrates creía que para ser sabio había que ser virtuoso, y para ser virtuoso hay que dejarse llevar por la razón, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo que dice Nietzsche es que mientras el griego amaba su razón y amaba sus instintos, de pronto tenemos un Sócrates que solo ama su razón. Esto que Sócrates dice, quien lo lleva a otro nivel, es su discípulo Platón. ¿Por qué? Porque Platón, jóvenes, divide el mundo en dos. Hay un mundo de las ideas y un mundo sensible, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes, no? Que, a ver, para Platón, tú eres un alma y un cuerpo, pero fundamentalmente eres un alma. La definición que da Platón del hombre es alma inmortal prisionera en un cuerpo. 1. Y 2. Esta vida no es tu verdadera vida. Tu alma tiene que dejar a tu cuerpo y volver al mundo de las ideas. ¿Recuerdan? Su alma estaba en el mundo de las ideas, por eso el conocimiento era reminiscencia para Platón. Entonces, por estas dos razones, Nietzsche dice que Platón, esto lo dice en un libro que se llama, poco leído además, Filósofos preplatónicos. Platón es el primer griego que apesta a cristianismo. La cultura griega, el hombre griego que amaba su cuerpo, amaba su alma, sí. Iba a las clases de filosofía, pero también iba al gimnasio. El griego que amaba esta vida, con todo lo que implicaba, con Platón ya comienza a ser un resentido contra la vida. No eres cuerpo, eres un alma. Algo comienza a podrirse, dice Nietzsche con Platón, en la cultura griega, ¿no? En la cultura griega, ¿no? Muy bien. Entonces, Platón traiciona ese ideal. Pero, naturalmente, lo que Platón defiende para Grecia, quien lo mundializa mediante una religión, es Pablo, con el cristianismo. Y ahora pasamos a la crítica de Nietzsche del cristianismo. Crítica que pueden estudiar en la genealogía de la moral y en el anticristo. A ver, Nietzsche, estimados jóvenes, estaba influenciado por Darwin y creía que la gran enseñanza de Darwin era que todos somos animales y estamos sometidos a leyes de evolución. No somos un alma caída, no somos un alma en un cuerpo. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo nos exige muchas cosas. Esa es la lectura que tiene Nietzsche de Darwin. Ahora, el problema con la moral, dice Nietzsche, es que muchos dan preceptos sin conocer nuestra naturaleza. Es como que alguien me diga, Yeliazar, ven a esta religión, ¿cuál es el primer precepto? No tomes agua. ¿Podré cumplir eso? ¿No? Que alguien me diga, no tomes agua. ¿No? No, pues porque está yendo en contra de un instinto básico, la autoconservación, ¿correcto? Entonces, Nietzsche va a ver si los ideales morales, que en el fondo son cristianismo, se condicen con nuestros instintos. Entonces, Nietzsche resume el cristianismo, que llama moral del siervo o del rebaño, en 3 ideas. La primera idea, el cristianismo desprecia el cuerpo. El cristianismo, jóvenes, considera que somos un alma, no un cuerpo. Y por eso considera que todo lo que viene del cuerpo es bajo, inferior, sucio. Este desprecio que tenemos por la sexualidad, dice Nietzsche, es un desprecio cristiano.
Por eso tenemos como ideal a una Santa Rosa de Lima, que fue una monja, y admiramos al Papa Francisco, porque tiene voto de castidad. Entonces, miren, o sea, Nietzsche dice que el cristianismo nos ha hecho creer que quien domina la sexualidad es alguien superior a nosotros. Bueno, vamos a ver cómo Nietzsche critica esto. Es más, el cristianismo está en contra de la sexualidad, a tal punto que hay un versículo de la Biblia que dice, si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. Pregunta, jóvenes, ¿quién de ustedes nunca ha deseado a alguien con el pensamiento? Que lance la primera piedra. Jóvenes, se sonrojan. ¿Por qué no me responden? El silencio otorga, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, entonces, ¿no? Esa es una norma, entonces todos somos pecadores, pues, ¿no? ¿Quién no ha pecado en ese sentido? O sea, imagínense, ¿no? Muy bien, a ver. Segundo, ¿no? Segundo, digamos, precepto. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Tercer precepto, la compasión. El fuerte para con el más débil, ¿no? Muy bien. Ahora veamos si estos tres preceptos se condicen con nuestros instintos naturales, ¿no? Se condicen con nuestros instintos naturales. A ver, jóvenes, ¿cuáles son los dos instintos básicos de todo ser vivo? A ver, los dos instintos son muy bien autoconservación, supervivencia, y conservación de la especie. Autoconservación, para eso como, duermo, me baño, hago deporte, o sea, quiero mi cuerpo. Mientras el cristianismo, ¿no? Digamos, hace que yo denoste mi cuerpo, yo afirmo mi cuerpo, ¿correcto? Y el segundo instinto básico, conservación de la especie. Para conservar mi especie, ¿qué debo hacer yo? Con otro individuo de otro sexo de mi misma especie. Un acto sexual. O sea, ven, mientras el cristianismo reprime la sexualidad, yo voy a buscar un acto sexual. Los mismos etólogos dicen que nuestra mente está naturalmente influenciada para buscar reproducirnos. Es algo hasta instintivo, podríamos decir. Darle, como decía Darwin, la posta de nuestros genes a alguien, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? El cristianismo ya va por mal rumbo. Nos niega algo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, vamos a afirmar nuestro cuerpo y vamos a buscar, digamos, la sexualidad, ¿no? Muy bien. Ahora, uno de ustedes podría decir, profesor, ¿y cómo hacer con la idea de igualdad? Para Nietzsche, es una gran mentira que todos somos iguales. Hay individuos mejores que otros, superiores a otros, que destacan más. Y esos individuos son los que merecen sobrevivir en la especie, la supervivencia del más apto. Pero de pronto tenemos una religión que nos dice que todos debemos reproducirnos, o sea, los, digamos, perdedores y los fuertes. Por eso, digamos, la sociedad va en contra de la selección natural, dice Nietzsche. O sea, para Nietzsche hay individuos que son mejores que otros, ¿no? Bueno, Nietzsche también da a entender que hay culturas que son superiores a otras. Pero ojo, no vayan a tergiversar a Nietzsche. Nietzsche creía que la cultura o la raza blanca era superior a otra raza. Pero Nietzsche no creía que la raza alemana era superior a la francesa. Eso no, ¿no? Es más, Nietzsche estaba en contra del movimiento antisemita alemán del siglo XIX. Así que no sé por qué hacen nexos entre Nietzsche y el nazismo, ¿no? Probablemente por Hitler, ¿no? Porque Hitler leía mucho a Nietzsche, ¿no? Pero que Hitler lo haya tergiversado, eso no es algo que podríamos achacarle a Nietzsche, ¿no? Entonces son cosas distintas, ¿no? Muy bien, ahora,
Incluso Nietzsche dice, sobre esto de la supervivencia del más apto, muerte a los débiles. Hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad. ¿No? Esa es una frase que está en el Anticristo. Sí, jóvenes, en el Anticristo. Sí, fuerte esta frase, ¿no? Entonces, jóvenes, bueno, la tercera idea es que esas personas, digamos, que son fuertes, ¿no? Esas personas, digamos, jóvenes que son fuertes, deben someter a otras. Nietzsche no cree para nada en esto de la compasión. Les pongo un ejemplo, jóvenes. Estamos ya en clases presenciales. A ver, ovejas y pastores, medio nazi. No, en realidad no era nazi, porque él estaba en contra del rechazo hacia los judíos, ¿no? Él, o sea, él sí tiene ciertas ideas, podríamos decir. Por ejemplo, los nazis se creían superhombres porque no sentían compasión. Y Nietzsche dice que el superhombre no debe sentir compasión. Hay algo, ¿no? De eso. Pero bueno, lo que yo les quería decir, jóvenes, es que Nietzsche ciertamente, ¿no?, defiende que nosotros no somos en el fondo compasivos. Les pongo un ejemplo. Pensemos que ya reinician las clases presenciales y de pronto uno o una de ustedes va al local central y el Joker, Heath Ledger, digamos, ¿no?, el de Batman, el Caballero de la Noche, los aborda y les va a hacer un dilema moral, como ocurre en la película, ¿no? Y les dice, a ver, he puesto dinamita en este local de la PRE donde hay 400 personas. Y he puesto dinamita en tu casa. Tú vas a tener que elegir. ¿Qué elegirían, jóvenes? ¿Salvar a 400 personas que no conocen o a 5 personas que están en su casa? Papá, mamá, hermano y un sobrino. ¿No? Entonces su compañera Fernanda dice, mi casa, Nadia, mi casa. Ya, muy bien. ¿Alguno de ustedes es cristiano, jóvenes? De los que he respondido mi casa, ¿alguno de ustedes es cristiano? Si lo es, la pregunta sería, ¿no? La pregunta sería, ¿y dónde quedó el amor al prójimo? ¿No? ¿Dónde quedó la compasión cristiana? ¿Dónde quedó eso? Entonces Nietzsche diría y dice que la moral es una máscara. La moral es una máscara que nos ponemos frente a nosotros, ¿no? ¿Está mal desear a alguien con el pensamiento? Mentira, porque vas a desear a alguien con el pensamiento. Por más que estés casado y tenga, uno va. Entonces la moral es una máscara. Cuando nos casamos decimos, prometo estar con usted toda la vida. Máscara. O sea, toda la moral es una farsa. Por eso hay un pasaje cuando el Joker comienza o conversa con Batman, donde le dice eso, el Joker, ¿no? En la película Batman, el Caballero de la Noche. Esta gente se cree civilizada por sus normas morales. Tócales algo que quieren y van a ver cómo comienzan a comerse entre ellos. La moral es una mala broma. Por eso hay artículos filosóficos haciendo analogías entre Nietzsche y el Joker. Porque sí hay aires de familia, ¿no? Muy bien. Sí, jóvenes, veo que estoy generando hecatombe entre ustedes, ¿no? Pero bueno, no soy yo, es Nietzsche. Me ha poseído. Son las ideas de Nietzsche, yo las estoy transmitiendo nada más, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, acá está la moral del siervo, los cristianos, los resentidos contra la vida, los que le dicen no a la vida. Y acá están los amos, los señores, los superhombres, quienes le dicen sí a la vida. Ellos, como hay dolor en la vida, cobardes, crean un paraíso. Él acepta la vida como es, vive peligrosamente, le dice sí a los instintos, ¿no? Entonces acá está el superhombre, ¿no? Entonces, como las cosas están de cabeza, porque el rebaño, los débiles han ganado con su moral, hay que poner las cosas en orden. Y eso es lo que Nietzsche llama, estimados jóvenes, la transmutación de todos los valores. Ir de los valores que niegan la vida a los valores que aman la vida. Claro, pero para llegar a ser un superhombre se tiene que pasar por las famosas 3 transformaciones que está en la primera parte de Así habló Zaratustra. La primera es la transformación del camello, ese que se pone una carga pesada, cuando uno va a la iglesia y se persina, esa carga pesada, que sabes que no vas a poder cumplir,
pero digamos, la asumes. Luego viene el león. Si el camello es yo debo respetar, yo debo ser fiel, yo debo ser compasivo, el león es lo contrario. Yo quiero, y ya 3 puntos suspensivos, muchas cosas que tus instintos quieren, ¿no? Pero la última transformación no es el león, es el niño, porque el niño olvida la moral cristiana y crea nuevos valores. ¿Cómo reconozco un superhombre, profesor? Un Übermensch. Va a realizar la transmutación de todos los valores. Y 2, un superhombre es aquel que puede vivir con la frase Dios ha muerto, con esta verdad. Nietzsche, lean ese pasaje de la Gaia Ciencia donde Nietzsche dice eso. Nietzsche no dice esta frase celebrando Dios ha muerto, más bien Nietzsche lo dice. Nietzsche sabía lo que esta frase iba a generar. Incluso después de que dice esta frase, dice algo genial, ¿no? Nietzsche dice esa frase y todos los hombres se miran, porque es un hombre loco que da esa verdad. Y Nietzsche dice, he llegado muy temprano, la gente aún no procesa esta verdad, ¿no? Entonces, Nietzsche era consciente que esta era una verdad muy fuerte para el hombre del siglo XIX. Probablemente nosotros ya comprendamos mejor esta frase de Nietzsche. ¿Qué significa? Que todos los valores metafísicos del paraíso no guían nuestra vida. El cristianismo ya no guía nuestra vida, jóvenes. La gente que se declara cristiano no vive como el cristianismo. Dios ha muerto, ¿no? Dios ya no es el fundamento de la moral, ¿no? Muy bien. Entonces, el superhombre puede vivir con esa verdad. Como dice en Así habló Zaratustra, la mayoría de personas va a morir, no va a querer aceptar esta verdad. ¿Por qué? Porque a la persona no le gusta la verdad. A la persona le gustan las consecuencias beneficiosas, ¿no? ¿Es beneficioso vivir como si Dios existiese? Sí, pues, ¿no? No es tanto amor a la verdad, es amor a las consecuencias favorables, podríamos decir, ¿no? Muy bien. El superhombre entonces el superhombre sigue sus instintos, sigue su cuerpo, ¿no? Bienestar cristiano no, pues habría que interpretar el bienestar de otra manera, ¿no? Muy bien. Y como dijo su compañero, Nietzsche, dicen muchos, es el padre del posmodernismo, porque Nietzsche no cree que haya un progreso, como Marx, como Hegel. Para Hegel había un progreso, desarrollo de la idea de libertad. Para Comte, teológico, positivo, metafísico. Para Marx, lucha de clase. Para Nietzsche no hay un progreso, todo es como un eterno retorno, nace, crece, muere. Les voy a dejar una película de Nietzsche, El día que Nietzsche lloró, para que está en YouTube, ¿no? Se las voy a compartir, para que vean cómo él explica eso en esta película, ¿no? Imagínate que en todos tus mundos posibles vas a actuar como en esta vida. Elige ser responsable, dice Nietzsche, ¿no? Estamos en ese eterno retorno, no es una cuestión lineal, no hay progreso. El siglo XX mejoró respecto del siglo XIX, eso no se sabe, ¿no, jóvenes? Muy bien, y terminó la posesión, jóvenes. Vuelvo a ser yo, Eleazar Sánchez, ya no Nietzsche, porque les he estado transmitiendo las ideas de Nietzsche, jóvenes. Entonces, les voy a dejar un par de, videos ya, jóvenes. Un par de videos para que, semana 4, sobre Hegel, Marx, Comte y Nietzsche. Muy bien, jóvenes, en notas compartidas, ¿ya? En notas compartidas. Ya, jóvenes, ahí están los videos para que puedan complementar las clases, ¿no? Sí, jóvenes, para que puedan complementar las clases. Por favor, no generen anticuerpos contra mí. Yo no he hablado en esta clase, he dado las ideas de Nietzsche, de Marx, de Comte, ¿no? A veces los alumnos confunden un poco, ¿no? Digamos, son las ideas de Nietzsche las que vienen, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya saben que cualquier duda, la siguiente semana la pueden formular. Lean, por favor, el texto, ¿no? Lean el texto para comentarlo, ¿no?
Muy bien, Diego, nos vemos. Javier, Elena, Emily. Vean la película para que vean a veces lo difícil que es la vida de un filósofo, ¿no? Nietzsche, en realidad, había muchas cosas en su vida que lo llevaron, parece, a pensar eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase. Cuídense.